Y que han ido a repartirla ahí a los más afectados. Toti, volvemos contigo en un ratito. Nos vamos a trasladar hasta otro sector, que es uno de los lugares donde más violentamente llegó el fuego. Está Jan Muñoz en Penco. Sigues ahí en Ríos de Chile, Jan, probablemente una de las imágenes más devastadoras de lo que dejó el fuego anoche. ¿Cómo estás, Jan? Sí, ¿cómo estás, Macarena? La verdad es que este es un lugar donde simplemente acá el fuego arrasó y dejó todo completamente destruido. Prácticamente una imagen como si fuese de guerra, si hacíamos algún tipo de comparación. Acá Pedro Fica le está mostrando parte de los edificios, donde se pueden dar cuenta que ni siquiera uno puede establecer si estamos hablando de algún tipo de enseres, si estamos hablando de algún mueble. Simplemente quedó la fachada de estos departamentos, acá en el sector de Ríos de Chile, acá en la comuna de Penco, en el sector alto finalmente del Irquén, y conversamos con los vecinos porque además durante los últimos minutos hemos visto la situación más compleja, que es la pérdida de vidas, que se ha hecho el hallazgo de estos cuerpos, al menos se han contemplado cerca de 5 a 6 cuerpos que han sido encontrados durante las últimas horas, y el último que nosotros al menos vimos fue el hecho de este matrimonio que termina siendo hallado al interior de su departamento. Aparentemente no alcanzaron a arrancar de este lugar. Y claro, eso muestra y grafica también lo violento que fue directamente este incendio. Vamos a acercarnos un poquito a cada parte de los departamentos para que se percaten lo grave que fue este incendio, el fuego, lo agresivo que empezó finalmente arrasando cada una de estas casas. Acá los vecinos no se mantienen buena parte de ellos porque ya comenzó el toque de queda a las 7 de la tarde. Hay que recordar una hora antes que el resto de los otros territorios en el cual también se fijó esta medida. Y hay una situación que es también importante, es que acá, claro, ellos vinieron a recuperar lo que alcanzaban, algunas tazas, algunos recuerdos, algunas fotografías. Eran pocos elementos directamente que pudieron rescatar estas familias, pero claro, acá nos decían, nosotros no tenemos nada que hacer. Acá lo que se requiere es el hecho de que finalmente se tenga que sacar los escombros. Acá lo más complejo son estructuras completamente grandes. Acá Pedro Fica le estaba mostrando que son edificios de departamentos de bloques de 2 a 3 pisos, y eso lo hace aún más complejo. El hecho de cómo se va a tener que trabajar acá, la reposición también de, por ejemplo, la electricidad. Es un lugar donde completamente los cables quedaron destruidos también para la distribución de este servicio básico, también como el agua. Y muchas personas acá simplemente están en albergues o en casas de amigos o familiares y que poco a poco finalmente tratan de armarse con lo que quedaron. Nos decían, nosotros simplemente quedamos con la ropa puesta. Y acá quedan los vestigios de lo que fue durante las últimas horas, cómo este fuego arrasó completamente. De hecho, acá los vecinos veían desde el cerro que está en la parte frontal, que podemos ver que está al fondo de la imagen, desde ese cerro veían parte del fuego que se empezaba a acercar hasta este punto, pero claro, ellos nunca pensaron de que quizá podía llegar hasta este lugar y generar este tipo de daños. Hay vehículos que completamente quedaron destruidos, imagínense, acá este es un camión 3/4, estaba con ciertos elementos, acá me cuesta poder establecer, probablemente esto sea una suerte de un refrigerador, me da a entender, y que está completamente destruido. En la parte de atrás hay un horno, son formas básicamente lo que quedaron y que claro, son lo último que queda en este lugar, Macarena, y la verdad es que cuesta entender de cómo fue tan violento este incendio, porque nos decían, partió cerca de las 10:30 de la noche, se van a cumplir ya las 24 horas, y en cerca de media hora esto estaba completamente destruido. Sí, da la impresión, habría que conocer a las personas y saber cómo fue la evacuación, pero da la impresión incluso de que quizá hubieran tratado de salvar parte de sus enseres, de salvar parte de sus cosas, las subieron a la camioneta y finalmente no logran evacuar con la camioneta. Decíamos de esta localidad, de esta población, Ríos de Chile, que queda hacia el norte del Irquén, en la salida norte del Irquén, alejado del resto de la ciudad por algunos metros. Y que es una población completa construida en la ladera de un cerro. Yo estaba contando acá en la imagen satelital, eran unos 30 edificios de departamentos de estos que estamos viendo acá en la imagen del dron. Es una treintena de esos edificios y todos con una única vía de salida. Es una calle que entra, que sube el cerro, que da la vuelta y que luego baja. Es una zona costera, está al borde prácticamente del mar y completamente rodeado de terrenos forestales. Se puede ver ahí al fondo de la pantalla como todavía queda parte de los árboles del bosque, luego de que se quemó, todavía está humeante el bosque,
pegado a esta población. Por lo tanto, es una población que quedó rodeada por las llamas, encerrada en las llamas, la población Ríos de Chile. Es realmente dramático lo que se tiene que haber vivido anoche ahí, y la dificultad para evacuar por esta vía única de salida tiene que probablemente haber hecho que muchos dejaran sus automóviles a mitad de camino y evacuaran a pie, porque es lo que veíamos, muchos autos quemados en el camino sin poder salir en ellos. Exacto, de hecho yo creo que acá lo que mostrábamos nosotros acá, este camión 3/4, grafica lo que claramente podemos pensar. O sea, uno puede presumir que quizás eran enseres que querían trasladar, porque acá al menos veíamos de que es una especie de refrigerador, pero como más comercial, podríamos decir. Hay un horno, hay una cocina. Desconozco si esta persona quizás trabajaba con electrodomésticos, hacía reparaciones o simplemente quería trasladar estos elementos de su casa hasta otro punto. Acá vemos también otra camioneta con pick-up completamente destruida. De hecho, a mí me cuesta poder descifrar si es que es de alguna marca en particular o no, porque quedó simplemente totalmente, ni siquiera queda una marca. Eso es lo que yo quiero destacar, de que acá el fuego fue tan grave de que simplemente borró todo a su paso. Acá las personas, de hecho, las que han sido constatadas su fallecimiento durante los últimos minutos, nos comentaban familiares, es que muchos de ellos simplemente el fuego no los alcanzó, bien digo, y que trataron de refugiarse muchos de ellos en los baños de sus distintos departamentos, claro, buscando claramente esta fuente de agua, utilizar la tina, y lamentablemente este incendio arrasó rápidamente. De hecho, acá hay un centro de salud que se mantiene un par de metros aproximadamente de este lugar, que también fue afectado producto de este incendio, y que claro, muchas personas trataron de refugiarse también hacia ese sector, que es un punto un poco más alto, pero simplemente acá tuvieron que dejar buena parte de sus vehículos, porque además se generó una suerte de congestión, un taco, porque la calle, les decíamos un par de minutos atrás, es muy estrecha. Entonces, ¿eso qué requería? De que las personas tenían que básicamente dejar el vehículo abandonado y arrancar a pie, porque si no, con la congestión el fuego le iba a alcanzar. Y al mismo tiempo, mientras la gente estaba tratando de arrancar de este lugar, llegaban familiares, llegaban amigos que estaban preocupados a ver lo que estaba ocurriendo, y ahí se genera la congestión en la parte inferior de este cerro, donde empieza a generarse toda esta población, que además muy histórica, nos comentaban. Son de muchos adultos mayores, muchas personas, y que lamentablemente lo han perdido absolutamente todo. Si se dan cuenta, acá simplemente es como que se hubiese ocurrido una situación de guerra, porque no hay ninguna persona. De hecho, hasta ahora, con el toque de queda un par de personas que coincidentemente son quienes están además haciendo el trabajo con el servicio médico legal, con el tema de la llegada de estos cuerpos, pero el resto está con sus familiares, están con amigos y están en los albergues que ya se han puesto acá en la comuna de Penco, y claro, tratando de esperar de que cualquier tipo de elemento les ayude para poder subsistir. De hecho, acá vecinos, sectores de, por ejemplo, también de Penco, la parte inferior donde no se vieron afectados por el fuego, también en Concepción, todos han traído ya sea agua, comida, todo esto ha servido para ellos para poder subsistir durante estas primeras horas de emergencia. Acá lo clave va a ser cómo empezar a despejar todo este sector, cómo devolverle también la propiedad, cómo entregarle algún punto de vivienda que puedan subsistir al menos los primeros días, porque acá es muy complejo, son muchas familias. De hecho, lo que nosotros queríamos averiguar directamente con la municipalidad, cuánto es el catastro, al menos de este sector, de cuántas familias se vieron afectadas, que se mantiene ahora sin ningún tipo de casa. De hecho, estábamos conversando también con una madre que también en redes sociales había publicado de que perdió absolutamente todo, y su hija además cuenta con una enfermedad cerebral, entonces era mucho más complejo para ella el poder subsistir junto a su pequeña hija, considerándose también esta situación médica que ella vive, que básicamente requiere estar en un control total, tiene que estar muy resguardada, y lamentablemente ahora está en una casa de un amigo, están tratando de hacer lo que pueden dentro de esa situación, pero la verdad es que es muy complejo para ellos, considerándose particularmente de que acá simplemente no queda absolutamente nada. De hecho, está completamente quemado, es un poco reiterativo, pero la verdad es que para nosotros fue muy importante encontrarnos con esta imagen, fue bastante impactante, y de hecho, no sé si hemos mostrado parte de la imagen aérea que nosotros captamos con el dron, que eso grafica aún más de cómo este fuego arrasó en muy pocos minutos. De hecho, es una gran cantidad de hectáreas que se mantiene en este cerro, en el cual esta cantidad de bloques de edificios
De hecho, de todo lo que hemos visto y lo que hemos conversado con los vecinos, Macarena, nos decían que al menos solo 2 edificios lograron quedar intactos, y casi de milagro, porque algunos de ellos estaban en la mitad, en que uno estaba quemado y el otro sí. Entonces la gente no se explicaba cómo alcanzó justamente este edificio a no ser afectado producto de este incendio. Eso es lo que les llamaba la atención a cada uno de ellos. Por eso es que también acá lo que ellos buscan es una investigación que sea muy rápida, con mucha celeridad, para que se pueda establecer cuáles podrían ser las causas detrás de estos incendios forestales con distintos focos, que eso era lo más complejo, porque aquí bomberos, cuando conversábamos, nos decían: sabes que nosotros estábamos muy cortos de abastecimiento, muy cortos de equipos, porque eran muchos puntos al mismo minuto donde se estaban generando estos incendios, y que lamentablemente no podían hacerle frente en todo minuto, y simplemente tuvieron que decidir evacuar por sobre enfrentar el fuego. Focos simultáneos que hacen sospechar que pudiera haber algún tipo de intencionalidad. Sabemos que siempre en los incendios forestales está la mano del hombre detrás por una negligencia, o muchas veces y desgraciadamente con intencionalidad. Ya lo dijo el presidente Gabriel Boric, se va a buscar a los responsables y se les va a hacer pagar ante la justicia por la pérdida de vidas humanas, y además cerca de 1000 viviendas afectadas en este incendio. Ya ocurrió con el incendio de Viña del Mar, se encontró a los responsables, están enfrentando a la justicia. Lo mismo ha dicho el presidente en el día de hoy, se hará con este incendio que ya ha dejado al menos 18 personas fallecidas. Ya volvemos contigo en algún instante.